fue su trabajo y hay que decirlo. Bueno, solo falta que la pueda publicar y ya todos contentos. Vamos a ir ya con el último paisajista ecuatoriano, que es Luis Alfredo Martínez Holguín. Tres son las facetas públicas, diríamos, fundamentales, que además están interrelacionadas, unas más que otras, pero en el fondo están interrelacionadas las tres facetas públicas de Martínez. La primera, la política, la segunda, como escritor, y la tercera, como pintor. Pintor paisajista, porque solo pintó paisaje. En la primera, en la política, que veremos cómo también eso va a influir, sobre todo en su época de pintor de madurez y en algunos de los escritos o columnas, Martínez estaba muy comprometido, en principio, con el proyecto liberal de transformación y cambio de la nación. De hecho, él participó en la famosísima batalla de Gatazo, que fue la que decidió definitivamente el triunfo del ejército liberal o las partidas del ejército liberal frente a los conservadores. Esa batalla significó, desde el punto de vista militar e inmediatamente después político, el fin del conservadurismo en el Ecuador como política de Estado y el inicio progresivo del ideario del liberalismo. Voy a hacer algunas afirmaciones que puede ser que ustedes estén de acuerdo, puede que no estén de acuerdo o simplemente nos quedemos 50-50, tas con tas. Somos libres, estamos en un país supuestamente democrático y, por supuesto, cualquier opinión es respetable y aceptable siempre y cuando esté fundamentada y sea respetuosa, claro. El liberalismo en general es un pacto interclasista entre algunos sectores terratenientes más o menos ilustrados de la sierra, más o menos, la burguesía financiera y agroexportadora de la costa, la pequeña burguesía y capas de intelectuales y de profesiones liberales, por ejemplo, periodistas, etc. Ese pacto interclasista, evidentemente, supone, desde el punto de vista del ideario, de la ideología del liberalismo, diversas tendencias. Unas más hacia la derecha, unas más centristas y otras más radicales en cuanto al proyecto de cambio. Digamos, para abreviar y sintetizar, que esas diversas tendencias en lo que sí coincidían todas más o menos, pero ahí sí que coincidían todas, es en quitarle el poder que tenía la Iglesia Católica en el país. Pensemos que la educación, las escuelas primarias, secundarias, etcétera, todas estaban en manos de la Iglesia. La enseñanza que se daba, los programas de estudio, eran programas que en realidad, y siendo franco, no tenían nada que ver con las necesidades ni humanas, personales, de formación, ni con las necesidades del país, porque era una enseñanza acrítica, acientífica, basada en la escolástica, en la teología y el latín. Y todo eso que acabo de citar, de cara a un país progresista, un país moderno, etcétera, etcétera, era, podríamos decir, un freno y un desvío clarísimo respecto a las necesidades de modernidad y de progreso. Recuerden cuando hablamos de la idea de progreso al inicio de este taller, que era la ideología eurocentrista que
justificaba, entre otras cuestiones, el imperialismo, como estuvimos viendo. Estos sectores que pactaron, y tras el triunfo militar se establece el primer gobierno liberal, que lo encabeza Eloy Alfaro, y inmediatamente empieza el politiqueo, en el sentido de que los diversos sectores quieren imponer los diversos sectores del propio liberalismo quieren imponer sus propios programas. La cuestión es que, aparte de muchos tejemanejes, etcétera, porque estas cosas siempre se manejan en la sombra, al final hay una candidatura de consenso y en la cual sale elegido Leónidas Plaza. Estoy hablando del año 1901 o 2, más o menos, 1. Leónidas Plaza sale elegido, pero no sale elegido con una participación universal, tal como entendemos hoy un régimen democrático, sino que se seguía la vieja tendencia de dobles votaciones, por ejemplo, por parte de los militares, gente fallecida pero que supuestamente votaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, los indios no votaban, no tenían derecho al voto, ni tampoco las mujeres. Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente de la práctica política de la democracia, ya de entrada ese gobierno quedaba en entredicho. Aparte de otras cuestiones también que tienen que ver con todos estos tejemanejes políticos, Leónidas Plaza empezó a hacer y a dictar una serie de leyes que sirvieran para quitar ese poder a la Iglesia. La primera ley, o una de las primeras leyes que el Congreso aprobó, fue la ley del matrimonio civil, y emparejada con la ley del matrimonio civil, la ley de divorcio. Eso, evidentemente, era un paso de gigante con respecto a lo que les habían contado siempre de que hasta que la muerte os separe. Obviamente, la facción conservadora que estaba en el Congreso y uno de sus portavoces, que era Honorato Vázquez, pusieron el grito en el cielo, y nunca mejor dicho, claro, y votaron en contra, pero estaban en minoría y se aprobó. Obviamente el señor Suárez, González Suárez, también puso el grito en el cielo y amenazó con excomulgar a aquellos que se divorciasen, y también porque la siguiente ley fue la ley de educación civil, es decir, el Estado se hacía cargo de la educación, de la enseñanza. Respetaba los centros educativos de la Iglesia, continuaba la Iglesia administrando sus propios centros, pero el Estado creaba unos centros que supuestamente eran laicos. Laicos nominalmente, porque pertenecían y había un Consejo General de la Instrucción Pública que era el que dictaba los programas de estudio. Sin embargo, hasta la segunda Constitución, que creo que fue en el año 1906, no recuerdo muy bien, siguieron los textos religiosos en la enseñanza primaria y secundaria. No obstante, se quitaron una serie de asignaturas que no tenían nada que ver con las propuestas de modernización del país, se incluyeron otras que sí tenían que ver con esas propuestas de modernización, etcétera, etcétera. A raíz de esto, también el señor González Suárez, que ya en aquella época era arzobispo, pues lo tienen en internet, ¿cómo se llamaba? Las cartas pastorales, tiene un montón, y bueno, si las leemos hoy, lo mínimo que nos da es la risa
en el sentido de que vais a ir al infierno, de que nunca entraréis en el paraíso, de que estáis excomulgados, que los padres que lleven a sus hijas a ese tipo de enseñanza acabarán como prostitutas, en fin, etcétera, 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 las barbaridades estas multiplicadas. Bueno, en algunos sectores sí tuvo éxito esas diatribas, pero en otros no. Leónidas Plaza llamó porque tenían relación Eloy Alfaro con el padre de Martínez, Leónidas Plaza llamó a Martínez, a Luis, para que se hiciera cargo de la subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública, casi recién creado a partir del año 1902. Primero fue subsecretario y después fue ministro. Fue ministro de Instrucción Pública, que además ese ministerio tenía a su cargo la cartera de también una nueva creación, el registro civil, porque pensemos que hasta ese momento los registros de nacimientos y fallecimientos, como no existía el registro civil, lo llevaban las parroquias. Y un dato muy curioso, investigando, me salió por casualidad, no me acuerdo en qué parroquia, es que ahora no me acuerdo, no me puedo acordar, en los registros del cura tenía 2 libros. Nacidos dentro del matrimonio, hijos legítimos e hijos ilegítimos. Pues el de ilegítimos era así, y el de legítimos era la mitad. En fin, una cosa es la fachada y otro lo que pasa en el interior, como casi siempre en toda sociedad humana. Bien, decía que el registro civil también se implantó en esa época, era responsabilidad de la cartera de Martínez, igual que Agricultura e igual que Correos, que por primera vez se establece un sistema postal, y obviamente la educación. Y Galápagos se incorporó un poco más tarde. En los 2 informes de los 2 años que fue ministro de Instrucción Pública, que es como se denominaba oficialmente educación, instrucción pública, en los 2 informes que tenía que rendir ante el Congreso a final de cada año Martínez, una constante es la falta de presupuesto, sobre todo para educación. Una falta constante de presupuesto. Les voy a contar otra anécdota. Cuando estaba investigando la parte política de Martínez, estuve en el Archivo Nacional, aquí enfrente, y pedí que si me podían dejar ver los legajos de la época en que él fue ministro, que él firmó y hizo oficios. Me llevé una sorpresa enorme, porque yo esperaba ver pues programas de enseñanza nuevos, no sé, novedades, ¿no? Educativas, pedagógicas, que sí las hubo. Bueno, pues el 80% de esos documentos que consulté, y era un montón, eran cartas del propio Martínez al ministro de Hacienda, rogándole que le pagara los salarios a los maestros, porque incluso en maestros rurales llevaban 1 año sin cobrar. Tela. En ese informe al Congreso, aparte de quejarse de estas cuestiones, se quejaba de los salarios de los maestros, unos salarios bajísimos. Y se quejaba también, y verán por qué lo digo, de la falta de preparación, tanto de conocimientos como de didáctica, pedagogía, por parte de los maestros. Para ello creó unas escuelas normales para formar en las nuevas, vamos a decir, técnicas pedagógicas que funcionaron a medias porque no había, digamos, una tradición por parte de los maestros de renovar conocimientos
y mucho menos de aprender nuevas técnicas, digamos, explicativas, didácticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea era buenísima, porque si el maestro ya no está preparado, los alumnos de ahí no va a salir nada. Otra cosa que es realmente espantosa y de la cual se quejaba Martínez, y no le hicieron caso, por cierto, son sobre todo las escuelas rurales. Las escuelas rurales no tenían, por supuesto que no tenían, ¿cómo se dice?, váteres, no tenían algunas ni pizarras, ni sillas, ni mesas, cristales rotos, etcétera, etcétera. Esa degradación de la enseñanza rural intentó Martínez, que además hizo una gira viéndolo, lo vio él personalmente, calificaba esas escuelas rurales en su informe al Congreso de pocilgas. Y eso que era miembro del gobierno, pero lo dijo bien claro. Otra de las cuestiones muy interesantes que están relacionadas con la agricultura, por ejemplo, ya lo adelanté, el tema del caucho. Normalmente las explotaciones caucheras en la Amazonía, que más o menos era ecuatoriana, se hacía talando al árbol y dejarlo que se desangrase. Entonces Martínez hizo una prohibición de durante 4 o 5 años prohibido talar ningún árbol cauchero. El problema es que no había policía en la Amazonía para que eso se pudiera cumplir. Otra cuestión muy importante, ya que también tiene que ver con la agricultura, era la expansión de las exportaciones de la pepa de oro, del cacao. Por ejemplo, envió un delegado a Oriente, no al Oriente, sino a Oriente, a Asia, para intentar ampliar mercado, porque otros países que tenían colonias en África, en Santo Tomé concretamente, estaban quitando mercado a los agroexportadores de la costa. Entonces había que ampliar mercado. Y también dijo que había que tomar medidas fitosanitarias para evitar que una plaga, el fusarium famoso, que una plaga pudiera arrasar esas cosechas, como luego años después pasó, porque no se tomó ninguna medida. ¿Qué más? Las reformas dentro de su ministerio, competencias, instrucción pública que hizo, fue crear una quinta de agricultura en Ambato, todavía existe, veremos una fotografía, con la idea de crear, que no se pudieron crear por falta de presupuesto, de crear varias quintas en cada provincia para impartir a los campesinos de las comarcas y de las provincias una enseñanza al día para mejorar la agricultura. Pensemos que Martínez era de ideología liberal, pero era una ideología liberal que, para entendernos también, habría que calificarla de burguesa humanista. Por ejemplo, él consideraba que en 1905, por poner una fecha o 2 o 3, la agricultura tendría que cambiar radicalmente en las formas de cultivo, en las formas de mantenimiento de la tierra, en el tipo de abono, en el tipo de utillaje que se utiliza para cultivar, para recoger, etcétera, etcétera, y en eso se incluía el trato a los peones. Había que mejorar ese trato, había que importar determinados productos químicos y técnicos o mecánicos para mejorar el rendimiento de las tierras, había que tener un mayor conocimiento puesto al día
de cómo cultivar mejor y obtener mayor rendimiento de las tierras, etcétera, etcétera. Pensemos que el padre de Martínez era hacendado, tenía unas pequeñas haciendas, 2 o 3, principalmente en la propia Ambato, que es de donde era Martínez, la Liria. Por cierto, si pueden escaparse y ver la Liria, yo se lo recomiendo 100%, porque es una excursión, por decir, o es un viaje, en fin, buenísimo. Porque está todo muy bien conservado, de como estaba en la época de Martínez, y, por ejemplo, el papá de Martínez tenía bastante extensión de terreno alrededor de lo que era el edificio, que no es un edificio lujoso, por cierto, es amplio, pero no es lujoso, y importaba semillas de otros países para tener una variedad lo más amplia, tanto de flores como de plantas, de todo tipo, ornamentales, medicinales, para cocina, etcétera, o árboles. Y entonces está muy bien conservado todo ese patrimonio, vamos a decir, botánico, y la propia vivienda donde vivían los varios, que eran varios hermanos, en Ambato. Y yo les recomiendo muchísimo que vayan a verla porque no merece la pena. Ah, ya han puesto museo, ya era hora. Y aparte el museo, porque ahí es donde están muchas, estupendo. En la propia casa, porque antes estaba en la Casa del Portal, en el centro de Ambato, que dependía de la prefectura, el museo con las obras de Martínez. Pero ahora nos están comentando que están en la propia quinta de la Liria. Las obras de Martínez siguen en la Casa del Portal. En Ah. la Liria se hicieron un museo con muñecos de cera de los Martínez, pero las obras de Luis Martínez siguen en el Portal. Muy bien. Y si ya que van a la Liria, a medio kilómetro está la finca de Juan León Mera, porque él se casó con una hija de Juan León Mera. Y también pueden ver la finca o la quinta de Juan León Mera, que también es interesante porque tiene algunas pinturas del Iturralde, que bueno, no son para echar cohetes, pero están bien, ¿no? Y ver un poquito con los muebles de la época, etcétera, etcétera. Juan León Mera, por ejemplo, tenía una de las mejores bibliotecas del Ecuador y Martínez devoró esas bibliotecas. Martínez leía y hablaba en francés y en inglés. Y, por ejemplo, él, bueno, me callo. Solo un comentario cortito en relación a su inicio de actividad pública. Él fue lo que significaría ahora teniente político de Mulalillo. Es un pueblo cercano a Ambato y ahí inicia él su actividad política. Yo le acabo de decir a Vero que yo estuve de visita hace un par de meses. Bueno, voy con mucha frecuencia, soy ambateño. Mi paso obligado es ir a la Casa del Portal porque para mí es el templo. Está ahí la mayor cantidad de obras de Martínez, y estuve en la Liria y estuve también en la casa de Mera, de los Mera, y tengo fotografías muy actuales que si quieren pues yo le podría pasar a Vero para que se proyecten si es que desean. Desde luego, no ahorita, porque habrá que hacer el proceso de pasarlas, ¿no? Ahí está el jardín botánico ahora, que también es una belleza de lo que tienen ahí, entonces es maravilloso la Liria y la casa de los Vera. Eso, Javier. Hombre, la Casa de la Cultura podría poner un bus y la gasolina, claro, y el chofer. Y yo pongo el vino y nos vamos. Muy bien. Por mí encantado. No, de verdad. Merece la pena, merece la pena visitar. Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, entre las reformas que hizo como ministro, vamos a ver, él proponía reformas, pero quien decidía esas propuestas era el Consejo General de la Instrucción Pública. Y algunas de esas propuestas no las aceptó. Y otras que aceptaron no se pudieron llevar a término por falta de presupuesto. Y otras que se aceptaron se llevaron a término así, porque el presupuesto no daba para más. Con lo cual, vamos a decir, de 10 se pudo hacer 5, pero no más, no más. Martínez tenía muy claro lo que tenía que ser una educación científica, una educación humanística y una educación moderna. Es moderna en el sentido de nuevos métodos pedagógicos y didácticos para que para una población mayormente iletrada, es que ya empezamos por eso, que la gente, los guaguas, sobre todo en lo rural, en el campo, eran absolutamente analfabetos y que aparte sus padres lo ponían a trabajar ya con 7 años porque necesitaban brazos para que trabajara. Entonces, de esas 10, solamente por decir 5 o incluso menos 4, se pudieron llevar a término. Como él venía de una familia de hacienda y era un apasionadísimo de la agricultura, él estaba suscrito a unas publicaciones francesas que en aquella época eran el no va más en nuevas técnicas agrícolas. Estaban en francés, pero como él leía francés, se empapaba bien porque estaba suscrito a esas revistas y él publicó 3 obras relacionadas con agricultura. La primera se llamaba La agricultura del interior y causas de su fracaso. Esa la hizo antes de entrar en el gobierno, en 1898 creo. La siguiente fue justo antes de entrar en el gobierno, o no, ya había entrado en el gobierno, el primer o segundo mes, en 1902, y se llamaba La agricultura ecuatoriana. Y eran unos fascículos, solamente que se editaban periódicamente, cada mes y medio me parece, se llegaron a publicar 8 y se lo quitaban de las manos porque realmente él lo que hacía era traducir, sintetizar y adaptar a la propia climatología y orografía ecuatoriana esas nuevas técnicas. Y su cuñado, que era Juan León Mera Iturralde, era el que dibujaba los aperos, los chanchitos, los caballos, las vaquitas, etcétera, etcétera, para hacer más didáctica esas nuevas enseñanzas agropecuarias. Y finalmente publicó el llamado Catecismo de Agricultura, que era una didáctica para todos los públicos sobre agricultura, para todos los públicos. Pensemos que el término catecismo se empleaba muchísimo en aquella época. Por ejemplo, Juan León Mera hizo un catecismo sobre el matrimonio, la mujer, imagínense ustedes. Hizo otro catecismo sobre la patria y, por ejemplo, en el apartado de la Amazonía lo liquidó diciendo que eran tierras desconocidas y por explorar. Y el catecismo se estructura de la siguiente manera: una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, de forma que cualquiera pudiera, digamos, tener un conocimiento sobre aquello que se quería transmitir, ¿no? Por ejemplo, ¿la Amazonía es territorio ecuatoriano? Sí. ¿Y cómo es? Está por delimitar y no se sabe porque falta explorar y tal, pero sí, es territorio ecuatoriano, etcétera. Pero ¿dónde empieza y dónde acaba? O sea, ¿dónde empieza? Sí, pero ¿dónde acaba? Etcétera. Precisamente en esta época, en 1903
y 1904 hubo dos enfrentamientos muy fuertes entre soldados ecuatorianos y soldados peruanos en la Amazonía, en Angoteros y en Solano, o Tres Casas también se llamaba. Particularmente en el segundo fue una masacre, y fue tan fuerte que la opinión pública, incluso la peruana, quedó alucinada de lo que había pasado en ese territorio. La opinión pública no tenía ni idea, ni la de aquí ni la de Perú, de todas las ansias imperialistas del Perú con respecto a la Amazonía. Pero claro, ya no pudieron ocultar la masacre de soldados y oficiales ecuatorianos que hicieron los peruanos. Y se formó una junta cívica o patriótica incluso. Yo tengo los facsímiles de lo que escribieron, por ejemplo, en la famosísima Sociedad Jurídico-Literaria hizo un número extraordinario explicando toda la masacre que hubo en Torre Solana, etcétera, etcétera. Es decir, fue una cosa muy sonada. Y claro, antes había habido tensiones con Colombia, también por la delimitación, pero al final se pudo solucionar con pactos medio secretos, etcétera, etcétera. Pero con Perú nunca hubo, por parte de los gobiernos peruanos, una verdadera voluntad de negociación. Ellos lo que querían era la Amazonía, punto. Lo demás, dejémoslo. Y eso también fue un conflicto muy importante que se arrastró hasta el CENEPA, como ustedes bien saben, y eso tiene que ver con otra cuestión del propio Martínez, y es que él desde siempre prácticamente tenía la idea de colonizar la Amazonía. La Amazonía para Martínez y para algunos más era como una tierra de promisión. Es lo mismo que la conquista del oeste en los Estados Unidos. Si logramos entrar en la Amazonía, poner allí explotaciones agrícolas, mineras, etcétera, etcétera, resolvemos el problema alimentario del país, extraemos riqueza, bla, 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 bla. Y al mismo tiempo de ese sueño de colonizar la Amazonía, serviría también para frenar el expansionismo peruano en esa zona. El problema fundamental es que en aquella época no habían caminos viables para entrar en ese territorio. Se entraban misioneros, sobre todo por vía fluvial, pero bueno, eso era una cuestión que no tenía que ver con lo que le interesaba a Martínez, y era colonizar de verdad y explotar ese territorio. Algún destacamento militar haya perdido en la selva, muerto de hambre y de mosquitos y tal, pero nada más. Entonces Martínez, y ya lo veremos, en 1902 pintó una obra que se llama Entrada al Oriente. En 1903 publicó un opúsculo, son 18 páginas que lo pueden bajar de internet, que se llamaba Caminos al Oriente. En ese opúsculo, aún no se hablaba de ferrocarril al Curaray, en ese opúsculo Martínez propone un camino de verdad, que no sea el típico camino de herradura, para entrar en el Oriente y poder iniciar una colonización, pero primero yo tengo que tener una vía de acceso que sea funcional, que sirva, y planificar una logística para entrar una vez tendida esa vía funcional. Como él conocía muy bien los terrenos, la orografía, etcétera, etcétera, plantea 4 caminos y va descartando 3 por las condiciones orográficas, que no es posible, etcétera,
y al final demuestra que la única forma o la única alternativa viable es desde Baños trazar un camino para entrar en la Amazonía. Posteriormente, en 1905, principios de 1906, que coincide con el inicio de su época de madurez como pintor, pinta otra obra que se llama Entrada al Oriente, el mismo título, pero con unas características distintas, y ya lo veremos. Y también en ese mismo año imparte una conferencia en la Sociedad Jurídico-Literaria, recién regresado de Nueva York, porque había ido a Nueva York con el permiso del presidente Leónidas Plaza para firmar un contrato con 2 ingenieros norteamericanos para que levantaran los planos para poder hacer un ferrocarril al Curaray. Ahora sí toca ferrocarril. Al regresar, una vez firmado el contrato, al regresar, imparte en la Sociedad Jurídico-Literaria su segunda y última conferencia, no he hablado de la primera todavía, explicando las ventajas, estoy resumiendo, que supondría el tener el acceso a la Amazonía con un ferrocarril desde Baños. Y básicamente esas ventajas serían la colonización. Si tenemos un ferrocarril, un tendido de ferrocarril que llegue hasta el Curaray, porque el Curaray es uno de los pocos ríos navegables todo el año y que conecta con un montón de afluentes y por lo tanto, con territorios de la propia Amazonía, si podemos tender un ferrocarril que llegue hasta el Curaray, la Amazonía será nuestra. Porque ahí podemos transportar toda la logística, desde la militar hasta la civil, militar para detener al ejército peruano, a su imperialismo, y la civil para establecer ya colonias de diverso tipo, mineras, agrícolas, etcétera, etcétera, en la Amazonía. Entonces, era el doble, digamos, la finalidad del porqué al ferrocarril al Curaray. Lamentablemente, este proyecto quedó en ascuas, veremos por qué, porque hubo muchos escándalos a través por la financiación. La financiación para este tipo de obras, en un país que no tenía caja, para entendernos, a nivel de Hacienda, tenía que ser extranjera. ¿Sí o sí? Y claro, los capitalistas extranjeros que sí tenían la plata se frotaban las manos del negocio que iban a hacer para atender ese ferrocarril. Y toda una serie de incidentes que ocurrieron, que en su momento detallaremos, dieron al final al traste con ese proyecto. Antes de dar al traste ese proyecto, hubo una serie de escándalos realmente, en fin, fuertísimos. Por ejemplo, cuando finalmente se decidió tender un ferrocarril al Curaray desde Baños, se creó una junta patriótica para el ferrocarril de Baños a el Curaray. Y el Congreso en aquel momento autorizó que esa junta, y solamente esa junta, tenía la potestad de otorgar el contrato ferrocarrilero. Solamente esa junta. Bueno, en principio esa junta estaba formada por hacendados que les interesaba explotar la Amazonía y gente que entendía de cuestiones ferrocarrileras y orográficas.
El problema es que, como siempre, echa la ley, echa la trampa. Y entonces, por ejemplo, hubo un ministro liberal que firmó un contrato con un señor, que no me acuerdo el nombre, pero que la Junta rechazó ese contrato porque no se adecuaba a lo que ellos necesitaban, realmente. Eso ya fue un escándalo. Pero los dos escándalos más sonados fueron, a ver si me acuerdo, el primero en 1906, el señor conde de Charnacé firmó un contrato, quiso firmar un contrato con el gobierno de Eloy Alfaro en aquella época y a cambio de tender el ferrocarril al Curaray, este señor pedía, imagínense en la época, la explotación durante 75 años única y exclusivamente para la sociedad del señor conde. Es decir, beneficios, todo para él. Una nómina de 12 millones de dólares de la época, ¡pum!, de entrada. Y luego, para redondear, quería, como, no me acuerdo, una barbaridad de terreno baldío. El terreno baldío alrededor del tendido ferroviario es un terreno que es del Estado, que no pertenece a nadie, que no está cultivado, pero pedía como una cuarta parte del país, en hectáreas. El escándalo fue, fíjense cómo sería el escándalo, que hasta el curuchupa del González Suárez se opuso públicamente a eso. Varios intelectuales, varios políticos también, incluso liberales, firmaron un manifiesto en contra de ese contrato, etcétera, etcétera, y fue tal, y el propio Martínez, obviamente, que en ese momento ya no estaba en el gobierno, ya veremos por qué, y en ese momento fue tan fuerte el escándalo que Eloy Alfaro tuvo que desistir de ese contrato tan abusivo. Y en ese mismo año, bueno, yo no les he explicado, ya es la hora, o hacemos un descansito y seguimos, ¿vale? Les voy a leer dos pequeños y cortos párrafos que corresponden a el informe que hizo, el primer informe como ministro, subsecretario, todavía no era ministro, de Instrucción Pública. No. Leo. Entre las causas del mal que analizamos, el mal estado de la enseñanza en el Ecuador, puede señalarse las siguientes como las principales. Primero, está sacado del informe, la mala preparación de gran parte del profesorado y la falta de uniformidad en su acción. Traducido, no están actualizados en conocimientos del profesorado, por un lado, y tampoco hay unas directrices claras en los planes de enseñanza, programas. Dos, la verdadera anarquía que existe hoy y ha existido siempre entre los programas y reglamentos de los diversos centros de instrucción en todos sus grados y formas. O sea, toda la enseñanza está hecho un cisco. Para añadir a continuación, la posición social de los maestros de escuela, individual y colectivamente hablando, es de lo más desastrosa que pueda imaginarse.
los sueldos que les señala el presupuesto respectivo no llegan siquiera a compararse con los de los más modestos empleados de la administración pública, menospreciando así la dignidad del profesorado y la labor que éste representa en bien de la comunidad. A esta mezquindad de la retribución agréguese la irregularidad con que se hace efectiva. Y tenemos colocado al maestro de escuela en la tristísima condición del proletariado. Una acotación. En palabras de Martínez, lo que antes les he comentado. Sobre todo en los pueblos, en el ámbito rural, habían unos personajes equivalentes a chulqueros que adelantaban el sueldo de los maestros y cuando los maestros recibían al cabo de, se quedaban el 50%. Y esto lo denuncia Martínez también en el informe. Lo que pasa que no voy a leer todo el informe porque es larguísimo. Bien. Adelante. Yo le agradezco mucho a Javier por este enmarcamiento en la historia real de nuestro país, que ha sido muy pesado y sigue siendo muy pesado. La falta de proyectos nacionales es impresionante y en este sentido yo sí les pido de que por favor abramos la comprensión, en el sentido de que uno de los proyectos era el ferrocarril hasta el Curaray para la salida hasta Iquitos y lógicamente entrar a la cuenca del Amazonas, pero no se concretó por el quehacer y el manoseo político que se practica todos los días y pueden verlo en estos días, es lo mismo y lo mismo. Después de agradecerle a Javier por este enmarcamiento, yo sí creo de que tenemos que abrir nuestra capacidad de entender de que el desmontar el poder de la Iglesia Católica fue monstruo. Tenemos 300 años de historia colonial, tenemos 100 años de historia republicana y aquí está el momento en que está topando Javier. Y lógicamente el triunfo o la presencia del liberalismo fue realmente impresionantemente coyuntural, de una profundidad y una dificultad extraordinaria. La Iglesia Católica se convirtió en un partido político con desangres. Hubo cientos, por no decirle miles de muertos y la Iglesia Católica fue una protagonista católico. Y entonces el hecho de desmontar lo que acaba de hablar Javier, el tema de la educación es estructural. Y lógicamente desmontar el aparataje del empoderamiento de la Iglesia y haber introducido el laicismo y el desmontar el poder de la Iglesia y el tratar de implementar los programas para la docencia de los maestros laicos fue realmente extraordinariamente imposible. Y aquí viene el tema, ¿no?, de lo que dice el tema del analfabetismo de los docentes. No había personal preparado y entonces es realmente dificultoso. Esto por un lado, y por otro lado no debemos dejar de nosotros de enmarcar la realidad de que todo está hecho para la clase dominante. Todo está hecho para la clase, el indio no existe, inclusive los pobres no existen, todo está hecho para el sostenimiento del statu quo. Muy bien. Suscribo. La falta de presupuesto, por un lado, la falta de preparación de los maestros, la falta de motivación de los propios maestros, la falta de altura de miras de algunos de los proyectos que presentó Martínez al Consejo General de Instrucción Pública y que no aprobó, significó en definitiva que los 3 años aproximadamente que estuvo
al cargo de esa amplísima cartera, hubo luces y sombras. Luces y sombras. No fue por falta de voluntad. Martínez trabajaba 12, 20 horas diarias, o sea, no se piensen. Martínez murió pobre. Murió pobre. Cuando todos los ministros que pasaban por todos los gobiernos liberales, y en los anteriores igual, tenían fincas, tenían no sé qué, tenían no sé cuánto, acciones de empresas, etcétera, etcétera. Martínez no tenía ni un sucre. Bueno, eran pesos en aquella época. Ni uno. Murió pobre. Bueno. Cuando se proclama la primera Constitución alfarista, en 1896, Alfaro suelta un discurso en el cual parte de ese discurso habla de la desgraciada raza india y les promete igualdad que a los blancos y a los criollos. Promete acabar con el concertaje. Promete y no cumple absolutamente nada hasta su muerte. En todos los gobiernos liberales que hubieron, no hubo ni una sola reforma a favor de los indios, como les llamaban en aquella época. Hoy les llaman indígenas. Y más teniendo en cuenta que el 60% o más de la población era étnicamente indígena. Ni una sola reforma se cumplió, y no lo digo yo, lo dicen los que han estudiado el periodo. Yo le recomiendo muchísimo, he leído muchísimo sobre la Revolución Liberal, a favor, en contra, bla, 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 pero yo les sigo recomendando el libro de cabecera, que es el que hizo Enrique Ayala Mora, La Revolución Liberal en el Ecuador, que fue su tesis doctoral. Y ese libro lo ha ido aumentando, etcétera, tiene un montón de ediciones, lo pueden encontrar prácticamente en cualquier librería, no es caro, creo que vale 20 o 25 dólares, digo no es caro al lado de lo que suelen valer los libros, y es una joya de cómo está escrito, la documentación que maneja, la actualización de datos que ha puesto, los gráficos, o sea, yo se lo recomiendo. A mí fue el libro que me abrió la vista a lo que realmente fue en los entresijos la Revolución Liberal. Fíjense cómo sería la cosa, que el propio Martínez, en la primera de las dos conferencias que pronunció en la Sociedad Jurídico-Literaria, que era el no va más de la crème de la intelectualidad de la época, era un ateneo famosísimo que estaba fundado por profesores de la Universidad Central, exalumnos y gente de profesiones liberales, abogados, etcétera, etcétera, y pronunciar un discurso allí era el honor más grande, académicamente hablando, que una persona podía tener. Y a Martínez lo invitaron 2 veces a pronunciar el discurso que él quisiera. La segunda vez, luego citaré un párrafo, ya lo he dicho, fue cuando regresó de Nueva York de firmar el contrato con 2 ingenieros para explicar la necesidad del tendido ferrocarrilero de un tren de Baños al Curaray. Pero el primero, y ese no había hecho ninguna referencia, fue exclusivamente, y estoy hablando del año, y estoy hablando del año 1904, aproximadamente, o 3 o 4, no importa. Les recuerdo que la primera Constitución fue en 1896 y las primeras promesas de reforma. Pues ¿saben sobre qué iba esa conferencia? El concertaje. El concertaje. Les voy a leer 3 perlas. 3.
Esto lo dice estando él en el gobierno y siendo ministro de Educación Pública en ese sitio, que tiene una resonancia para todo el país, para todas las clases ilustradas del país. Primera perla. El famoso Real Diario, que es lo que supuestamente pagaban a un indio en una hacienda, ¿creéis vosotros que puede bastar para alimentar y vestir a una familia? Se pagará por tarea concluida, dice el documento del concertaje, y esa tarea requiere, para ser concluida en el día, el concurso de 5 o 6 personas, de toda la familia. Así, pues, el real es jornal de una familia y no de un peón de un bracero. Sigamos con otra perla. Ahora Martínez explica algo de lo que él fue testigo visitando varias haciendas. El que ahora os habla visitaba cierto día una cárcel pública. Pidióse al alcalde las causas y sentencias de los presos. Se examinaron todas, pero una veintena de indios presos no tenía ni causas ni sentencias condenatorias. Señor alcalde, ¿por qué esta anomalía? Porque son peones con ciertos prófugos, señor, fue la respuesta. ¿Y cuánto tiempo están o estarán presos? Algunos están ya 2 años y estarán hasta cuando quieran los patrones. Estaba como ministro de Instrucción Pública y dice esto, y esperen la tercera perla. No sé si la he traído. Ah, sí, aquí está. Apenas el débil cuerpecito puede tenerse en pie y ya es necesario que ayude a los padres, siquiera sea pastando las ovejas. Apenas esos bracitos pueden trabajosamente con la azada y ya tienen de cavar la tierra. Y todavía niño ya suda, ya se agota, y nunca para aumentar sus comodidades, sino para dar riqueza y bienestar a los tiranos de sus padres, a los mismos que odian y desprecian su raza. Y la última se la digo a las señoras, o señoritas. El derecho de pernada en el Ecuador subsiste en algunas haciendas y tal vez en ciertas casas parroquiales. La esposa, la hija del indio concierto son del patrón, del cura, de cualquier blanco que las desee. Esto lo dijo en esa conferencia. Y acabo. El que ahora os habla ha visto flagelar a niños, mujeres y ancianos por faltas levísimas. Ha visto en muchas haciendas establecido el cepo infame en el que se martirizaba a octogenarios. ¿Acaso no es frecuente que un patrón o un mayordomo maten un peón a látigos? Creo que más claro agua. Y estamos en 1903 o 4, no recuerdo muy bien. Adelante. Javier, verdaderamente pones el dedo en la llaga. Y me pregunto, mientras tanto, ¿qué hacía la iglesia? Y la iglesia viene con los españoles desde la conquista. De acuerdo, pero de hecho tengo que decir lo que es la historia.